Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a tocar nuevamente un tema que nos preocupa y ocupa a todos. Tarde o temprano la palabra pensiones se cruzará en nuestras vidas. Y en este caso le he puesto un subtítulo que es "El mundo se va al carajo". Y eso va en función de lo que hemos visto esta semana, que nuestra vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía social del Gobierno de España, pues ha comentado, ¿no? Bueno, para culturilla general, el tema del carajo es una expresión marinera que realmente era un castigo, ¿no? Ahí tenéis la cofa, es el carajo cofa, es un área del barco en el mástil donde se utiliza para hacer maniobras con las velas, pero hace 500 años se utilizaba como zona de castigo. Ahí le subían un marinero y es una zona de gran movimiento y era pues un castigo bastante duro, ¿no? Y, y si queréis podéis ver aquí, os dejo el enlace. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso. Hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso. Yo creo que es suficiente oír, ¿no?, a una vicepresidenta y ministra de Trabajo pues hacer estas declaraciones. Y con estos mimbres pues vamos a ver qué o cómo nos puede afectar a nosotros, trabajadores y como dice ella, trabajadoras, en el futuro, el mundo de las pensiones. Es el momento de sacar el periscopio, ¿no?, y decir, hombre, ¿dónde estamos y a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? El mundo, por supuesto, tiene sus problemas y España algunos de calado importante. Uno de ellos es el tema de las pensiones. Hoy vamos a hablar de pensiones y las amenazas que si se materializan nos perjudicarán a todos, a los pensionistas actuales, a los próximos y sobre todo a próximas generaciones, ¿no? No es un problema nuevo, lo que pasa es que es un problema que no hemos querido ver, ¿no? Llevamos, pues, no sé, 40 años sin quererlo afrontarlo. Y para ello, pues he hecho una serie de visiones de dónde está el problema, qué es lo que no vamos a encontrar y cuál es el futuro que vamos a tener. Uno de los problemas ha sido y es la pirámide poblacional, ¿no?, de España. Es un país envejecido. Otra importante es la deuda del Estado. También vamos a estar sujetos a las directrices de la Comunidad Europea. Y luego, pues una serie de políticas populistas, por lo que ha hecho sido todavía empeorar más la situación, ¿no? Entonces vamos a ir repasando poco a poco estos puntos para saber cómo hemos llegado a esta situación y si tiene alguna salida. Como siempre, si os gustan estos vídeos, suscribiros, darle al like y activar las notificaciones. Bien, lo primero que he hecho ha sido ver económicamente de cuánto es el problema, de qué es lo que nos está afectando, ¿no? Y en el gasto de pensiones, el mundo de las pensiones tiene muchos pequeños cajoncitos, ¿no? Vamos a ir viendo los principales. El gasto de pensiones contributivas, porque luego tenemos las no contributivas, y dentro de las contributivas tenemos otro cajoncito que son el de las clases pasivas, pues solamente el de las contributivas pues viene a ser del orden del 12% del PIB. Para que os hagáis una idea, eso es equivalente a lo que representa el turismo en España, ¿eh? O sea, es un tema importante. A diferencia que el turismo, que posiblemente se estabilice o baje, el tema de las pensiones va a ir creciendo, ¿no? Para que os hagáis una idea, en julio solamente nos gastamos en pensiones 12.000 millones de euros, ¿vale? Cuando hablamos de pensiones, estamos hablando, siempre se habla de 9, 10 millones de pensionistas y vamos a hacer una segmentación. Cuando hablamos de pensiones tenemos aproximadamente 6 millones
medio de jubilados que son gente que ha trabajado y que empieza a cobrar su pensión. O sea, de esos 10 millones, 6,5 son por jubilación. Luego tenemos por viudedad, tenemos por incapacidad permanente, por orfandad y por otros a favor de familiares. Y más o menos viene a representar un crecimiento anual del 1%. En 2023 esto se va a disparar. De hecho, de aquí a final de año se jubilará muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay una serie de modificaciones que arrancan en 2024 que hace que muchos que se jubilan este año, pues si no lo hacen, pues salgan perjudicados. La pensión media, la máxima, ya sabéis que está del orden de 3.000 euros, la media del orden de los 1.200, y quedaros con estos datos porque luego vais a ver que en otro tipo de pensiones pues las duplican, ¿no? Sigamos. Así como es muy fácil ver temas de pensiones, es bastante complicado, por lo menos a mí me ha costado, buscar información de cómo se divide el mundo de las pensiones. Y aquí en este cuadro, que es un proyecto del Presupuesto General del Estado para 2022, pues va explicando un poco las partidas, ¿no? Pues aproximadamente unos 150.000 millones son contributivas de la Seguridad Social. Luego tenemos una partida importante, que es del orden 12-13%, que son las clases pasivas. Las clases pasivas, vamos a hacer un apartado, pero bueno, viene a ser todo lo que son funcionarios, administración, políticos, toda una serie de pensiones. Y luego tenemos las no contributivas, que en estos momentos representarán el 2-3%, y luego hay partidas, por ejemplo, como aquí, que puede ser pues del orden del 5%, que son complementos de pensiones, incluso, fijaros, curioso, pensiones de guerra, en España se pagan todavía pensiones de guerra. Y luego pues tienes complementos pues para pensiones pasivas, pero bueno, del orden de esos 170.000 millones de euros. Bien, las clases pasivas, que es el que hemos comentado, pues representan eso, un 12, un 13% de lo que es el total de pensiones. Y el año pasado crecieron un 12% más, o sea que en ese sentido cada vez van creciendo más. Y estamos en el orden de 700.000 pensiones. Y como veis, si las pensiones globales han aumentado el 1% en el número de pensiones, estas han subido casi el doble, el 1,8. Y bueno, y como os decía, pues aquí está, pues las clases pasivas son personal militar, el personal civil de la Administración General del Estado, las administraciones de justicia, las Cortes Generales y otros organismos constitucionales o del Estado, ¿no? Y curiosamente, si dividís el importe entre las personas, pues la pensión se os va al doble de lo que es la pensión del ciudadano trabajador, podemos decir. Solamente os lo dejo ahí como punto de reflexión. Y si nos vamos a las contributivas, volvemos a lo mismo, muy difícil encontrarlas. Y aquí he tirado del Inserso y el Ministerio de Derecho Social y Agenda 2030. Sabéis que tenemos un montón de ministerios que han ido creciendo como las setas en otoño, y aquí veis pues las pensiones no contributivas que han ido creciendo. ¿Y quién son las pensiones contributivas? Pues las pensiones contributivas son aquellas pensiones que no han llegado al mínimo de cotización de los 15 años o que tienen ingresos inferiores a una cuantía, ¿no? Y como veis, pues eso puede representar el 2-3%, pero creciendo. El pago de estas pensiones se hace lo paga la Seguridad Social, pero hay una transferencia de dinero del Estado, que me imagino que vendrá de la deuda, ¿no? Y ahora vamos a tocar, de una vez que hemos visto lo que representa en números, tanto en económicos como el número de pensiones, el tema de las pensiones, pues vamos a ir a los problemas. Algunos ya nos han pasado por encima y otros nos vendrán. En España, la población que tenemos en España, hemos superado los 48 millones de personas, más o menos mitad hombres, mitad mujeres. El saldo vegetativo es negativo, se producen más muertes
que nacimientos. Lo que pasa es que sigue creciendo por la entrada de personas que vienen del exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero el crecimiento vegetativo es en estos momentos negativo. ¿Que tiene un problema España de crecimiento? Que el porcentaje de niños es inferior al resto de la población, pues es manifiesto, ¿no? Y está del orden del 13%. Y en cambio el de las personas mayores de 65 años superior al 20%. Esta parte de que tengamos una población que va envejeciendo, es normal. La experiencia de vida en España es una de las más altas del mundo, estamos superando ya los 83 años. Pero lo que es un drama es que la tasa de natalidad esté tan baja, del orden del 6,9 por 1000. Entonces, en ese sentido, tenemos una pirámide recesiva, y todo esto que os cuento en números se ve mucho más fácil en esta pirámide. Esta es la pirámide que tenemos en España. Tenemos los azules son los hombres, las mujeres en rojo, pero mirad las dimensiones de las superficies, ¿no? Y si nos vamos donde estamos ahora, pues estamos aquí. Y ya tenemos problemas y todavía nos falta ese tapón hasta la gente que tiene pues casi, pues yo os diría hasta los 40 años, 40, 45 años, ¿no? Entonces tenemos unos 20, 25 años de empeoramiento claro de la situación, ¿vale? ¿Y dónde es el punto que ya se rompe esto? Pues en el que estamos actualmente, ¿no? Ahora la gente que nos vamos jubilando, que somos los del baby boom, somos los primeros, pero todavía nos queda pues 10, 15, 20 años de seguir incorporando gente al mundo de las pensiones. Con lo cual, la situación, no estamos más que al principio de un enorme problema que terminará colapsando. Analizando de dónde viene esto, pues realmente aquí os he marcado, tenéis aquí la curva de la gente que podríamos decir la gente productiva entre 15 y 64 años. Eso es un número de personas importante a controlar, y como veis ya en los años 70, 80 pues tuvo su primera caída, luego ya por supuesto con el baby boom van subiendo, pero aquí tenemos el problema con los nacimientos. Aquí ya se ve claramente que iba decrecer, y todo lo que va decreciendo aquí al final se convierte en un problema futuro poblacional, ¿no? Y cómo ha ido creciendo la gente de más de 64 años, que es ya cuando la gente se jubilaba, pues ahora ya sabéis que la gente se jubila a los 67 años, pues veis que va creciendo, ¿no? Y aquí tenéis otro cuadro que nos hace una visión a 30 años, y los mayores de 67 años duplicarán a la gente de 18. Y eso ya pues es un problema. Y además pensar una cosa, que en estos momentos, hoy en día, ya las pensiones, la pensión media está por encima de muchos salarios, ¿no? Entonces no parece lógico que, si no tienes una tasa de sustitución importante, pues un sueldo de ahora no puede aguantar una pensión del futuro, ¿no? Entonces la situación, con todo lo que nos cuenten, que no hay problema, vamos a buscar soluciones. No se ha buscado soluciones hace 40 años, y la situación va empeorando día a día. ¿Y por qué digo que va empeorando día a día? Pues aquí tenéis otro punto importante, la deuda del Estado. En estos momentos las administraciones del Estado, cuesta ya leer estas cifras, pues uno de los problemas que yo creo que agrava la situación es la deuda del Estado. La deuda del Estado ya son cifras que cuestan leer, porque está en miles de millones, ¿eh? Entonces otro ratio importante es cuánto representa frente al PIB, y en estos momentos estamos por encima del 113. Eso es una barbaridad. Y aquí tenéis pues cómo va creciendo las diferentes deudas. Quedaros con la total, ¿no? Que es la de las administraciones públicas, y quedaros también con la de la Seguridad Social, cómo va creciendo la deuda. Ya no es que cubramos con las cotizaciones de los anteriores el pacto generacional que teníamos, sino lo que pasa es que ya nos endeudamos, y eso se va también a deuda, eso se paga con deuda. La situación infumable. El déficit, que es otro punto. Si tú puedes tener deuda,
Dice, bueno, pero si la voy reduciendo, pues fijaros, aquí os he sacado de los últimos 15 años el déficit que se va produciendo. Y de 15 solo ha habido uno que nos hemos acercado a un número mágico que es el 3%. Aquí tenéis en gráfico, que se ve mucho mejor, toda esta parte es déficit. Eso quiere decir que crecemos más, o sea, nuestra deuda no somos capaces de pagarla y aumenta por ese déficit. Otro punto importante, las reglas fiscales. Los dos puntos principales de las reglas fiscales que se estableció Europa fue no tener un déficit superior al 3, o sea, un déficit superior al 3% del PIB y que la deuda no superara el 60%. ¿Vale? Pues en estos momentos España, de los 15 años últimos, solo uno ha cumplido la regla fiscal del déficit público. Uno, que es el que os comentaba antes. Y la deuda supera en el doble, o sea, nos hemos ido al 113 frente al 60 que deberíamos tener, ¿no? Para estar en este club selecto de Europa. Y bueno, pues Europa, que es, como digo yo, el mausoleo de muchos elefantes políticos, por lo que pues terminan tomando las decisiones tarde y mal, ¿no? Y bueno, ya hablan, pues eso, que van a intentar que en los próximos 4 años o incluso en los próximos 7 apretar el cinturón y que los países vuelvan a las reglas fiscales, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? ¿Creéis que se puede reducir a la mitad? De hecho, bueno, Alemania, que es de los pocos países serios y que cumplen estas reglas, pues él mismo este año, no esperando 3-4 años, pues su déficit fiscal lo va a reducir el 50%, siendo el que mejor está. Si eso lo hace Alemania, a España, tarde o temprano, nos dirán que Europa dice que tenemos que recortar las pensiones, que tenemos que recortar a los funcionarios, que tenemos que recortar... No, Europa lo que dice es, señores, ustedes ajusten su déficit, señores, ustedes reduzcan su deuda. Y eso, pues a nuestros políticos solo se les ocurre el decir que lo hagan otros, ¿no? Y entonces pues irán contra las clases pues posiblemente más fáciles de hacer, ¿no? Lo que pasa es que tienen un problema y es que representamos más de 9 millones de afectados y creciendo, ¿no? Y aquí venimos al mundo de las políticas populistas. Ahí tenéis un poco la imagen que representa más en qué mundo nos encontramos, y yo creo que en estas semanas lo estamos viendo claramente. Es buscar ese clientelismo con medidas como pensiones no contributivas, paguitas, vamos a gastar incrementando la deuda, pero vamos a comprar votos con una política de no esfuerzo, una política de no cumples pero no pasa nada. De hecho, se penaliza a los jubilados que cumplen las normas. De hecho, hemos pasado a los 67 años y no me extraña nada que se suban el próximo apretón hasta los 70. Mirad lo que está pasando en Francia solamente por subir a los 64. En España veis que no se mueve absolutamente nada. Nuestros sindicatos totalmente apesebrados, nuestros políticos votando a lo que le dice su partido de turno, y lo que está haciendo es penalizando al trabajador que ha cotizado pues sus 35, sus 38, sus 40 años, y bonificando a algún grupo que no lo ha cumplido. De hecho, tenemos las pensiones no contributivas, o incluso pues estas semanas pasadas pues antes nos obligaban a contribuir 35, 38 años, jornada completa, pues han dicho, no os preocupéis, los que no lleguéis a la jornada completa también os las contabilizamos como jornadas completas, ¿no? Otro punto, se han cargado los planes privados. El trabajador que podía sacar parte de su salario y dedicarlo a pensiones, a planes de pensiones privados, nos lo han cortado. Y porque dicen que eso es de capitalistas y que no, que hay que ir a los planes públicos de pensiones, que es otra cosa que está aprobada. He visto que los 4 puntos primeros están negrosos, ya son dentro de esa agenda
macabra ya están establecidos, pues los planes públicos de pensiones es el mayor escándalo que lo veréis dentro de unos años. ¿Qué se pretende? Pues se pretende que los planes públicos de pensiones sean gestionados, pues los que controlarán esos planes públicos serán pues de la familia, de este clan que tenemos de casta política, igual que se cargaron las cajas de ahorros, pues se cargarán pues en las pensiones públicas. Y además, ¿qué van a meter dentro de esas pensiones públicas? Pues van a meter deuda pública española. La deuda pública española no nos la compran fuera. Ahora la están metiendo con calzador y la están metiendo porque están pagando unos intereses altos a lo que es el público español, ¿no? Pero cuando lo metan en los planes públicos de pensiones, pues nos encontraremos que dentro de unos años será la mayor estafa. ¿Por qué? Primero, porque lo ofrecerán a los... ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a comprar planes de pensiones públicos con que su origen, que su materia prima va a ser la deuda pública española, que está al doble de lo que tiene que estar? Pues lo comprarán las administraciones. ¿Y para quién? Pues a los únicos que se los puede colocar son a los funcionarios. A los funcionarios en el próximo recorte les recortarán el 15% y les dirán que no se preocupen, que ese 15% se lo meten en un plan público de pensiones. Y luego cuando se jubile, pues encontrará que no tiene absolutamente nada. Entonces, yo cuando me dicen planes públicos de pensiones gestionados por este tipo de personas, ni me acerco ni con un palo, ¿vale? Luego el siguiente palo o punto que van a tocar va a ser, como nos hemos comprometido a que suba el IPC, pues lo que haremos será un nuevo IPC. Igual que teníamos el IPC y creamos el subyacente porque teóricamente iba a estar más bajo y ahora nos hemos dado cuenta que no, pues crearemos un IPC para clases pasivas o para los jubilados, ¿no? Para intentarle subir menos y decir que cumplimos los compromisos. Luego discriminar, por supuesto, van a discriminar una parte de pensionistas. Ya se oye en los pensionistas ricos y los pensionistas pobres. A los pensionistas pobres, que realmente son los que hayan cumplido la normativa, o incluso pensionistas de no contributivas, les dirán que hay que reducir, que a ellos les van a asegurar con el IPC que sacarán, y que lo que no van a subir, por supuesto, son a los pensionistas ricos, que están en el máximo, y que además recordar que muchos de esos pensionistas han contribuido con mucho más dinero de lo que van a cobrar, ¿no? Entonces, otro discriminación sobre un grupo de personas. Seguirán el tema de las bonificaciones de los planes de pensiones. Los planes de pensiones privados pues tenían bonificaciones de lo que se había contribuido antes del 2007, pues irán contra esos o irán también a perjudicar fiscalmente, ¿no? Y ya por último punto y octavo, pues sacaremos la palabra solidario, ¿no? Y habrá que ser solidario y decir que no es justo que una persona que tiene una pensión y que casualmente es una pensión máxima, pues que además tenga un plan de pensiones y que además disponga de patrimonio, ¿no? Pues entonces dirán que habrá que reducir a ese tipo de personas, de jubilados, y que, bueno, que completen lo que le quitan pues con su plan de pensiones, que además, como os he dicho, pues irán metiéndole mano fiscalmente. Y ya en el peor de los casos, pues llegarán a decir que, bueno, que no es justo y que hay que ser solidario y que te bajará la pensión para que lo completes con tu patrimonio, ¿no? Y ahí pues se venderá, y eso le vendrá muy bien a los bancos, pues todo el tema de las hipotecas inversas, ¿no? Y dirán, bueno, señor, pues usted que tiene 70 años y tiene un piso, pues póngalo en una hipoteca inversa, ¿no? Luego también que sepáis que se han hecho modificaciones por la puerta de atrás, como en las rentas vitalicias, en las cuales pues primero decían, usted venda su casa, no le cobramos las plusvalías, pero han hecho modificaciones en las cuales pues los herederos van a cobrar nada. Igual que pasa con las hipotecas inversas, pues lo que van es a cortar que ese patrimonio que los padres podían dejar a los hijos pues con un piso o con una inversión en una renta vitalicia, pues lo van a desaparecer. Y aquí, pues, algunos me preguntaréis, ¿y cómo veis el futuro? Pues aquí me he ido a una viñeta de Mafalda en la que él pregunta una otra,
Veo que ves una cosa, ¿de qué color? ¿No? Os podéis imaginar de qué color van a decir. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver frentismo entre joven-viejo, igual que hemos tenido hombre-mujer, pues ahora tendremos un frentismo joven-viejo. No parece lógico y muy vendible que los viejos, entre comillas, pues tengan pensiones más altas que los salarios que los jóvenes, que encima tengan coche, que encima tengan una vivienda y que eso, pues, y que además son los que nos dan el gasto de sanidad y todas esas cosas, ¿no? Pero no se olvidan que esos viejos son gente que se ha esforzado durante muchísimos años, que ha pagado su pensión con creces, que le han sacado la sangre a vida y por haber y que ha estado posiblemente educado en la cultura del esfuerzo y del trabajo, ¿no? También habrá un frentismo entre pensionistas ricos y pobres. La cosa es dividir, como digo yo, a la gente y tendremos pues los pensionistas ricos y los pensionistas pobres, ¿no? Realmente podemos decir que pobres pensionistas la que nos va a caer a los ricos y a los pobres. Aumento de las contribuciones, dirán que, pues, que el trabajador pague más y sobre todo de las partes más altas, que sea solidario, pero luego que no lo va a cobrar, ¿no? Entonces yo creo que en ese tenéis que ser conscientes, la gente más joven, de que tenéis que invertir para tener un complemento de la pensión, porque la pensión no será lo que hoy la vemos, será se mantendrá, por supuesto, pero en unos niveles muy bajos y que no permitirá a una persona subsistir y además pensar que muchos de vosotros que venís por detrás jóvenes sin vivienda, pues no vais a tener con qué complementarlo, ¿eh? Y entonces ser pobre en un país rico es duro y más ser si eres mayor, donde no vas a poder tener recursos adicionales. Por eso os digo la importancia del invertir. La pérdida de valor de las pensiones, por supuesto, la inflación va a seguir subiendo y las pensiones buscarán la forma de que no suba lo que sube la carestía de la vida, ¿no? Empobrecimiento de los mayores. Lo que pasa es que tienes la fuerza, que somos muchos, y además con unas ideas muy claras, pero iremos cada vez siendo menos, ¿no? Ley de vida, iremos desapareciendo, ¿no? La falta de confianza y sobre todo la inseguridad jurídica es lo que tenemos por delante. Entonces, como dice, lo veo negro y dice Mafalda, ¿el futuro? Pues sí, el futuro en el mundo de las pensiones, si no tenéis otra forma de completarlo, va a ser difícil, ¿no? Entonces, como siempre, ahí os dejo unos vídeos que ya hablé en su momento del tema de las pensiones. Tenéis otro vídeo interesante sobre la deuda pública y cómo vamos, y ver que posiblemente 2024-2025 sean años complicados y que sin recordar lo que fue Grecia, pues ahora posiblemente, como os digo, hay cómo nos parecemos más y la historia se repite. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que esto solamente es finalidad, hago los vídeos con finalidad informativa y que toméis vosotros vuestras propias decisiones. Muchas gracias. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos veremos en próximos vídeos. Muchas gracias.